لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا جسد ولا صورة ولا أعضاء له. كان الله ولا مكان، فهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك، الله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله هدى ورحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، سراجا وهاجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وأعظم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد خاتم النبيين. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el único que existe sin principio. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha otorgado, sin que Él sea obligado. Le pedimos a Allah que eleve el nivel y el rango de nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y que proteja su nación. Yo testifico que nadie merece ser adorado excepto Allah, el único que existe sin principio, el único creador del universo, el único que merece ser adorado, el que no se parece a ninguna de las creaciones y ninguna de las creaciones se parecen a él. No tiene madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Él existe sin tiempo y sin lugar porque Él es el creador del tiempo y del lugar. Cualquier cosa que te imagines en la mente no es Allah, y cualquiera que le atribuye un atributo a las creaciones a Allah está fuera del Islam. Yo testifico que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el hijo de Abdullah, el hijo de Abdul Muttalib, el hijo de Hashim, el hijo de Abdul Manaf, de la tribu de Quraysh, es la mejor creación de Allah y el último profeta y mensajero enviado a todos los seres humanos y a todos los jinn, y Él es verídico en todo lo que Él ha transmitido de Dios. Después de eso, damos gracias a Dios por haber, por habernos guiado al Islam. Le damos gracias a Allah por haber
por habernos hecho musulmanes. Le damos gracias a Allah por hacer nuestros corazones aceptar el Islam y ser complacidos con el Islam, porque el Islam es la mejor bendición, es el mejor dote que el ser humano puede recibir, y esto es porque el Islam es lo que hace que la persona llegue al paraíso. Con el Islam es como se abre la puerta del paraíso para la persona. Es decir, la persona que quiere entrar al paraíso lo tiene que hacer a través del Islam y no lo puede hacer con otra religión. Y le damos gracias a Dios por haber hecho que nosotros seamos guiados, por habernos guiado y tener el acceso al conocimiento islámico auténtico. Porque con el conocimiento islámico auténtico, el musulmán puede realizar las obligaciones y puede evitar los pecados. Y así es como el musulmán llega a ser piadoso, realizando todas las obligaciones y evitando todos los pecados. Así es como el musulmán es piadoso. La piedad es definida como realizar todas las obligaciones y evitar todos los pecados. Y cada uno de nosotros es obligado a ser piadoso. Entonces, cada uno de nosotros, cada individual, va a ser resucitado en el día del juicio y va a ser cuestionado por sus decisiones en esta vida. Y entonces la persona que sigue la información que fue transmitida por el profeta sallallahu alaihi wasallam, esa persona sería sano y salvo en el día del juicio. Ahora el musulmán que es pecador y comete pecados enormes y se muere sin arrepentirse, ese musulmán de pronto es castigado por sus pecados y de pronto es perdonado. Pero si ese musulmán no es perdonado por sus pecados en la próxima vida y es castigado por sus pecados y entra al infierno, no va a quedar en el infierno, no va a permanecer en el infierno hasta sin fin, porque murió como musulmán. Entonces, de todas maneras, el musulmán, el que se muere como musulmán, en la próxima vida va a recibir misericordia y va a entrar al paraíso. Y cuando el musulmán entra al paraíso, nunca sale. Permanece en el paraíso hasta sin fin. Le pedimos a Allah que nos otorgue eso. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie
que es una serie muy beneficiosa, que es una colección de lecciones que el gran erudito, el Sheikh Abdullah, el hijo de Muhammad al-Abdari, al-Harari, que él dio durante su vida, y esas lecciones fueron grabadas y escritas por sus estudiantes, y ellos, después de su muerte, compilaron esas lecciones y la pusieron en un libro, y esas lecciones fueron traducidas al inglés y ahora en el español. Entonces llegamos a la lección 16, y esta lección es titulada La virtud de la piedad, las virtudes de la piedad y el conocimiento. La virtud de la piedad y el conocimiento. Y esto es tan importante porque el musulmán no puede llegar a la piedad siendo ignorante. Y eso es algo, una de las evidencias, las pruebas del Islam. El Islam es la verdad, es que el Islam anima al ser humano a ser, a tener conocimiento. Y el Islam rechaza la ignorancia. Y las otras religiones no animan al individual a usar su mente, solamente le dicen al ser humano que tiene que creer solamente sin preguntar y sin usar su mente. Pero en el Islam nosotros somos animados a usar nuestra mente y nuestra lógica y seguir la evidencia y no seguir ciegamente. Entonces, esta lección del Sheikh está explicando la virtud de la piedad y el conocimiento. El Sheikh, rahimahullah, que Dios tenga gran misericordia de él, dijo: Allah Ta'ala en el Corán reveló: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Este honorable versículo explica que lo que hace que alguien tenga un estatus superior a otro es la piedad. Entonces, aquí estamos diciendo que la manera que nosotros juzgamos quién es mejor que otro, qué individual es mejor que otro, quién es superior al otro, eso es definido y medido por la piedad. La piedad se define como adherirse a la obediencia a Dios, cumpliendo con todas las obligaciones y absteniéndose de todas las prohibiciones. Por lo tanto,
el que cumple con todas las obligaciones y evita todos los pecados es una persona piadosa. Y él está entre los esclavos más honrados de Dios. Ahora aquí cuando decimos esclavos, significa que somos propiedad de Dios, que Dios es nuestro dueño. Y eso es la traducción correcta y precisa de la palabra en árabe, ibadullah, los esclavos de Dios. Ibadullah en árabe significa los esclavos de Dios, es decir, la propiedad de Dios. Entonces nosotros somos propiedad de Dios. Él es nuestro dueño. Dios es nuestro dueño. Entonces por eso decimos esclavos de Dios. Nosotros somos esclavos de Dios. Ahora en español hay una palabra, la palabra siervo, que de pronto tiene un significado similar a ser propiedad. Pero también de acuerdo a lo que yo conozco, no sé si de pronto hay una definición de esta palabra en español que tiene el mismo significado que es piedad, pero lo que yo conozco, la palabra siervo es como alguien que ah, hace mandados para otra persona, que pues está ayudando a esa persona. La persona que viene y que limpia o que viene y que trae es lo que yo conozco. Pero en realidad nosotros somos esclavos de Dios, nosotros somos ordenados a obedecer, y esa obediencia es algo que es para nosotros que vamos a ser juzgados. Entonces nosotros somos los responsables por eso. Tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha obligado y tenemos que evitar lo prohibido. Entonces nosotros somos esclavos de Dios, es decir, propiedad de Dios. Entonces, el que cumple con todas las obligaciones y evita todos los pecados es una persona piadosa. Y la persona piadosa está entre los esclavos más honrados para Dios. Es decir, que Dios les da un estatus alto, que Dios les da una gran recompensa, que ellos reciben una gran misericordia y una gran uh, virtud, que son juzgados con una gran virtud. Entonces eso es lo que significa ser honrado por Dios, es decir, ser elevado, una creación elevada a un estatus alto. Es decir, que Dios le da a esa creación, o en este caso, el musulmán piadoso, le da a ese musulmán piadoso una gran recompensa.
Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, es la creación más honrada para Dios y el más piadoso. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, es el más piadoso y el que más teme a Dios. Ahora, el temor de los profetas no es un temor de castigo, no es un temor de tener temor de ser castigado, porque todos los profetas saben con certidumbre que ellos son aceptados por Dios y que ellos son honrados. Y todos los profetas, ellos saben esto, que ellos tienen ese estatus. Por supuesto, a través de la revelación. Es decir, Dios ha juzgado que los profetas son los más piadosos y los que más temen a Dios, y Dios ha juzgado que los profetas nunca van a ser castigados, nunca van a ser torturados. Ellos son aceptados por Dios y no temen el infierno, no temen ser castigados en el infierno, no temen ningún castigo. En vez, el temor de los profetas es un temor de glorificación, que ellos uh, temen a Dios, un temor de agrandizar el estatus de Dios y honrar y glorificar el estatus de Dios, y no es un temor de ser castigado. Los profetas no temen ser castigados por Dios, porque todos los profetas saben que ellos son aceptados por Dios y que ellos son salvados. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: Ana a'lamukum billah wa akhshakum lah, que significa: soy el más conocedor entre ustedes sobre Dios y el que más teme con reverencia. Entonces, el temor de los profetas es un temor de reverencia. Significa que ellos temen a Dios, un temor de glorificación, no un temor de ser castigados. Ese hadith fue narrado por al-Bukhari. El lugar de donde surge la piedad es el corazón, y luego sus buenos efectos se extienden a las partes del cuerpo, porque el corazón en relación con el cuerpo es como el rey en relación con los súbditos. El corazón es el líder de todos los órganos, como las manos, los ojos, la lengua, los dos pies y otros. Todos ellos están bajo el mando del corazón. Por lo tanto, si el corazón está en buen estado, entonces los órganos están en buen estado, y así el corazón se rectifica. Entonces los órganos se rectifican. Entonces aquí el Sheikh Rahimahullah empieza esta lección con definir la piedad. Y después de la definición de la piedad nos dice del gran estatus y el gran honor y la gran virtud y el gran nivel de la piedad. Y después nos dice que el profeta sallallahu alayhi wa sallam es el más piadoso.
Ah, después, el Sheikh Rahimahullah nos dice acerca de la fuente o el lugar de donde surge la piedad, es el corazón. Ahora, si se acuerdan, dijimos que la definición de la piedad es realizar todas las obligaciones y evitar todos los pecados. Eso es la definición técnica, es decir, en la ley islámica. Eso es la piedad, realizar todas las obligaciones y evitar todos los pecados. Entonces, ¿cómo es que el corazón es el lugar donde surge la piedad? Es así porque el realizar todas las obligaciones y evitar todos los pecados es un resultado de tener en el corazón tener presente en el corazón uh, la realidad que uno o que la persona, que el musulmán, el individual, uh, Dios sabe todo acerca de él y Dios lo oye siempre y lo ve siempre. Entonces el individual, el musulmán piadoso tiene en su corazón siempre que Dios lo ve y que Dios lo oye y que Dios sabe sobre todo sobre él. Y entonces el musulmán piadoso, porque sabe eso, entonces nunca se pone en una posición en que él sería uh, uh, desobediente a Dios, porque él sabe que Dios lo ve y que Dios lo oye y que Dios sabe todo sobre él. Entonces eso lo ayuda a tomar la decisión correcta en su vida y, por ejemplo, realizar la obligación y también evitar el pecado. Entonces, cuando tiene que realizar la obligación, él tiene eso en su corazón, que él teme a Dios y que él sabe que Dios lo ve y que él sabe que él es obligado a obedecer a Dios y que él sabe que si él no obedece a Dios, entonces es amenazado con castigo y que él está haciendo algo que es injusto y que él está en error. Y entonces el individual, el musulmán piadoso, no se atreve a desobedecer su creador, su dueño. Entonces por eso el Sheikh nos dice que el lugar donde surge la piedad es el corazón, porque el corazón es el líder de los órganos. Entonces, por ejemplo, cuando es tiempo de rezar y ya sabemos que el tiempo ha empezado, entonces sabemos que hay un tiempo en que nosotros tenemos para realizar ese rezo. Entonces sabemos que tenemos esa cantidad de tiempo para realizar ese rezo específico. Entonces el musulmán piadoso, sí, porque su corazón es rectificado, su corazón uh, está funcionando correctamente, uh, le dice a esa persona, tiene que rezar porque, o si no, es un pecado y es amenazado con castigo y no es bueno desobedecer a Dios. Entonces el corazón dirige al cuerpo hacia el acto de realizar el rezo. El corazón le dice al usual piadoso, rece, tiene que rezar, párese para rezar, prepárese para rezar.
No se olvide del resto. Haga el resto. Deje tal y tal cosa que está haciendo de entretenimiento, de cualquier otra cosa, y póngase a rezar. Haga el resto. Realice esa obligación porque usted es una creación de Dios y su creador lo ha ordenado a rezar. Y entonces así ese musulmán se para, hace el vudú, encuentra el qibla y empieza el rezo. Pero si el corazón de la persona es corrupto, entonces el corazón de esa persona le va a decir que ese sentado o uh, siga haciendo lo que está haciendo de entretenimiento y rece más tarde, no lo haga ahora, haga otra cosa. Entonces el corazón de esa persona lo va a dirigir hacia dejar el rezo. Y lo mismo con el pecado. El corazón del piadoso le va a decir, esto es un pecado, eso es malo, eso no se debe hacer, eso fue prohibido por su creador, por su dueño, no lo haga. Eso le va a hacer daño a su alma. Y entonces el corazón de ese musulmán piadoso lo dirige um, hacia la obediencia, lo dirige hacia alejarse de ese pecado. Pero si el corazón de esa persona es corrupto, el corazón de esa persona lo va a dirigir hacia el pecado y va a decir, uh, mueva sus pies, camina hacia el pecado, o pues lo que tenga que hacer para realizar ese pecado, ya sea con los ojos o con las orejas o con las manos o con los pies o por el estómago. Tomemos el ejemplo de Ramadán, el mes del ayuno. El corazón de la persona corrupta le va a decir, siente hambre, hay comida, coma, tiene sed, beba. Entonces, si el corazón dirige los órganos hacia el pecado, normalmente o usualmente los órganos responden, porque el corazón es el lugar de donde surgen los deseos. Entonces, si esa persona desea, por ejemplo, el pecado, y si su corazón está corrompido, entonces su corazón va a decir, hágalo, y si y sus órganos lo van a seguir. Se narra en la compilación auténtica confirmada de hadith de Ibn Hibban, de la ruta de Jabir, el hijo de Abdullah, el Ansari, que Dios acepte sus buenos hechos, que él dijo, el profeta sallallahu alayhi wasallam dijo, أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا, que significa ciertamente las personas más aceptadas por mí, es decir, el profeta sallallahu alayhi wasallam, las personas más amadas por el profeta sallallahu alayhi wasallam son los piadosos, quienes quiera que sean y donde quiera que estén.
Entonces el profeta sallallahu alayhi wasallam explicó que las personas más amadas por él son los piadosos, es decir, los musulmanes que cumplen con todas las obligaciones y se abstienen de todos los pecados. Quienes quiera que sean, es decir, cualquiera que sea el color de su piel y donde quiera que estén, es decir, en cualquier lugar en que estuviera, incluso si la persona piadosa estuviera lejos del profeta sallallahu alaihi wasallam en distancia, excepto que está cerca de ellos en significado, porque él es más amado por el profeta sallallahu alaihi wasallam que el que es un pecador y físicamente está junto a él. Entonces es una gran enseñanza del Islam que la clasificación de las personas que son amadas por el profeta sallallahu alaihi wasallam es basado y medido por la piedad. Entonces, ya sea si esa persona es varón o mujer, o sea anciano o joven, o sea rico o pobre, o sea blanco o negro, o sea de tal y tal país o otro país, viviendo en tal y tal lugar o en otro lugar, en cualquier lugar que esté en este planeta y de cualquier nacionalidad, de cualquier etnicidad, de cualquier género, de cualquier nivel social, si esa persona es piadosa, es amada por el profeta sallallahu alaihi wasallam y está y es juzgado como estar cerca del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, en significado, es decir, que esa persona es cerca del corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam, que esa persona es amada por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Eso es algo muy grande, eso es algo uh, muy importante que el musulmán siempre se acuerde de eso, porque en este mundo, entre las personas o en este dunya, en esta vida, si hay personas que juzgan de acuerdo a esas otras categorizaciones que no son la medida de la categorización de ser aceptado en el Islam. Hay personas que dicen que si una persona tiene un cierto color de piel, que es menos o que no es aceptada o que es alguien que no puede tener un estatus alto o lo que sea. Pero en el Islam, ¿cómo sabemos quién es el que es mejor que el otro? ¿Cómo es que juzgamos y sabemos que esta persona es mejor que otra persona? Es únicamente por la piedad, no por el dinero, no por las posesiones, no por el tipo de casa que tiene o el tipo de carro que tiene o o la carrera que tenga, ya sea doctor o alguien que recoge la basura. Si el que recoge la basura es piadoso y el doctor es un pecador, entonces ese piadoso es mejor que él. Ese piadoso es superior a él. El profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho: "Ittaqillaha haythuma kunt". Teme a Dios donde quiera que estés. Narrado por At-Tirmidhi. Por lo tanto, el ser humano debe temer a Dios donde quiera que estuviera cumpliendo con todo lo que Dios hizo una obligación sobre él. Es decir,
el ser humano debe de temer a Dios y por lo tanto, por ese temor, entonces él cumple con todo lo que Dios hizo una obligación sobre él y evita todo lo que Dios prohibió sobre él. Y así se hace eso. Así es como la persona alcanza la piedad. Entonces, el piadoso es bueno y tiene un alto estatus. Entonces, si una persona, digamos, vive en la ciudad de Al-Medina y esa persona vive, por ejemplo, cerca de la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esa persona está físicamente cerca del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero es un pecador, es un musulmán pecador. Y digamos hay otra persona, otro musulmán que está viviendo en la parte más oeste, digamos, en California, digamos que la persona, este otro musulmán que es piadoso, está viviendo en California, muy lejos de Al-Medina, muy lejos de Al-Medina en cuanto a la distancia física, pero porque es piadoso, en realidad él está más cerca al profeta sallallahu alaihi wasallam que el musulmán pecador que está viviendo en Al-Medina. Porque ese piadoso está cumpliendo con todas las obligaciones y absteniéndose de todos los pecados, y con esto se asegura a sí mismo ser salvado del infierno. Porque los piadosos, en el Corán, Dios ha revelado en el Corán que los piadosos no van a tener temor de castigo en la próxima vida y no van a tener tristeza. Es una garantía para los piadosos. Y también en esta vida los piadosos reciben otros tipos de garantías. Uh, por ejemplo, los piadosos en esta vida tienen la garantía que siempre van a ser ayudados por Dios. Entonces, aunque ese piadoso, por ejemplo, digamos, esté en una situación muy difícil, él va a encontrar una salida. Dios le va a dar una salida de esa situación y va a ser protegido por Dios. Un ejemplo de eso que ocurrió con un musulmán del pasado. um, Tengo confianza que es un acompañante, pero ahora estoy dudando, pero es un musulmán del pasado y estaba en una batalla. Sí creo que era un acompañante, estaba en una batalla. Y durante la batalla, él estaba pues luchando contra un blasfemador y ese blasfemador lo tenía en el piso. Entonces el blasfemador tenía al musulmán en el piso y ese blasfemador pues tenía estaba dominando a ese musulmán. Y ese musulmán, él mismo está diciendo esta historia, ese musulmán que le ocurrió eso está diciendo esta historia, está diciendo, yo estuve ahí y sabía que este blasfemador pues ya me puede matar, me puede degollar y yo no tengo y no soy capaz de defenderme. Entonces, pero, y en ese momento, por supuesto, normalmente la persona va a sentir pánico y va a sentir miedo, pero ese acompañante dijo, y yo sentí pura tranquilidad. Y estuve como imaginándome, ahora él me va a poner el cuchillo y me va a cortar y me va a degollar y me va a matar.
está en su mente, pues pensando que eso van a ser los pasos. Hijo, de repente vino una flecha y le pegó a ese blasfemador y lo mató. Y él dijo, y yo me paré y nada me pasó y siguió en la batalla hasta que se terminó la batalla. Porque él era un musulmán piadoso y en esa situación difícil Dios le dio una salida. Y eso es algo que no es específico a la batalla, pero eso es un ejemplo de, de eso, que de la garantía que el piadoso tiene en esta vida, que siempre va a ser protegido por Dios. Dios lo va a proteger. Y eso lo vemos también hoy en día con ciertos musulmanes piadosos, digamos, no es una situación tan intensa como una batalla, pero por ejemplo, digamos, el musulmán piadoso está en una situación difícil financieramente, digamos, y no sabe de dónde, pues, cómo va a sobrevivir y de repente así le viene un dinero y él no anticipaba que le iba a llegar ese dinero, pero de repente le llega ese dinero de una manera que él no lo estaba esperando, no estaba esperando ese dinero, no estaba contando con ese dinero, no tenía la esperanza de recibir ese dinero. De repente sí lo recibe un dinero y sale de esa situación difícil por ser piadoso. Entonces, una de las garantías de que, um, que tienen los piadosos en esta vida, que ocurre en esta vida. Y la otra garantía es específica para la próxima vida, que los piadosos no van a ser castigados y no temen castigo de Dios después de la muerte. Um, Allah Ta'ala reveló en el capítulo de At-Tahrim: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Lo que significa, oh ustedes musulmanes, protéjanse ustedes mismos y a sus familias de un fuego que los seres humanos y las piedras son leñas de ese fuego. Es decir, uh, lo que es quemado en el infierno y lo que es lo que le da más quemadura al infierno o lo que va a estar dentro del infierno entre lo que es quemado son los humanos y también los yin y las piedras, es decir, van a haber ciertas creaciones, piedras en el infierno, porque por ejemplo, digamos, los ídolos que fueron adorados en esta vida van a estar en el infierno. Y esta tierra entera, excepto por uh, esta tierra entera, excepto por ciertas, ciertos lugares de esta tierra, van a ser elevados al paraíso, pero el resto de esta tierra va a estar en el infierno. Y también el sol y la luna van a estar en el infierno. Y por supuesto, hay unas personas que adoran al sol y la luna, entonces esos entre los ídolos que van a estar en el infierno. Entonces nosotros somos ordenados por Dios a salvarnos a nosotros mismos y a nuestras familias, es decir, protegernos del infierno. Y no hay manera para el musulmán de cumplir con todas las obligaciones y abstenerse de todas las prohibiciones, excepto cumpliendo con una obligación,
que está entre las obligaciones que Dios ordenó. Eso es aprender el conocimiento islámico, es decir, la cantidad que es una obligación entre el conocimiento necesario del Islam, que no es permisible que ninguna persona responsable ignore, y el esclavo no estará entre los piadosos mientras no aprenda. Entonces aquí vemos que el Sheikh nos está diciendo, después de decirnos que tenemos que ser piadosos, que es la piedad, la definición de la piedad, realizar todas las obligaciones y evitar todos los pecados. Y después de decirnos la gran virtud de la piedad y que el profeta sallallahu alaihi wasallam es la creación más piadosa, el Sheikh rahimahullah nos dice que la la persona como nosotros, no es capaz, no sería capaz, no sería posible para esa persona ser piadosa, excepto después de adquirir el conocimiento islámico obligatorio. Sin ese conocimiento, esa persona nunca alcanzaría la piedad, nunca sería capaz de ser piadoso, porque aprender ese conocimiento en sí mismo es una obligación. Ciertamente el versículo revelado por Dios, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara, contiene el impulso para salvarse a sí mismo y a la familia del infierno. Y la manera de hacerlo es que nosotros aprendamos y enseñemos a nuestra familia los asuntos de la religión. Y así el musulmán aprende el conocimiento de la religión, la cantidad que es necesaria que todo musulmán pubescente y sano de mente debe saber, y luego aplica eso. Él estaría implementando este versículo y se habría salvado a sí mismo, es decir, se habría protegido a sí mismo y a su familia del castigo del infierno. Sin embargo, si se descuida el aprendizaje, entonces ciertamente no sabe cómo distinguir entre lo que rectifica y lo que destruye, y así caería, sin darse cuenta, en las cosas destructivas, y haría obras que piensa que son de los buenos hechos, y sería, según Dios, no recibirá ninguna recompensa de esa obra. Es decir, esa persona va a pensar que él está haciendo algo bueno, que él está haciendo algo entre lo que Dios ha juzgado que es bueno, pero él no recibirá ninguna recompensa de ese buen hecho, porque esa persona no aprendió el conocimiento obligatorio, entonces él en realidad no, no está haciendo el buen hecho de una manera válida, porque digamos el rezo, nosotros somos obligados a rezar 5 veces al día, entonces esa persona que es ignorante, que no aprendió el conocimiento obligatorio, esa persona cuando se para, él cree que está haciendo el rezo, pero porque no aprendió, no se da cuenta que él está haciendo algo inválido, que digamos no está pronunciando algo correctamente o no está haciendo un movimiento correctamente o por ejemplo no está dirigiéndose hacia el Qibla correctamente y por eso, y entonces su rezo sería inválido, pero porque él es ignorante, él no sabe, él no se da cuenta. Entonces uh, él sería pecaminoso por entrar en asuntos sin aprender lo que Dios hizo permisible de ello y lo que Dios hizo prohibido de ello. Por lo tanto, el que no aprendió los elementos esenciales y los invalidadores
del rezo, por ejemplo, algo podría suceder que invalidaría su rezo sin que él lo supiera. Y así piensa que rezó un rezo válido y es para Dios inválido. Es decir, esa persona ignorante piensa que hizo rezo de una manera válida, pero uh, ese rezo es juzgado como inválido por Dios. Esa obligación de rezo aún no se ha cumplido y será preguntado sobre ello el día del juicio, en el día del juicio. Entonces, esa persona ignorante que no se da cuenta que no está realizando el rezo de una manera válida, esa persona en realidad todavía es juzgado como alguien que no ha realizado esa obligación. Entonces, esa persona ignorante se para y hace algo que él cree que es el rezo, pero en realidad él todavía no ha cumplido con esa obligación. Y como él no sabe, él no se dio cuenta, como él es ignorante, la próxima vida él va a ser cuestionado porque en realidad él no cumplió con esa obligación, pero porque él no sabe que lo que él hizo es inválido, nunca lo va a arreglar, nunca lo rectifica. Entonces queda debiendo esa obligación. Y entonces ya cuando él se muere, ya se le terminó el tiempo en que él tiene que cumplir con esa obligación y entonces se muere y entra a la próxima vida con ese pecado. Entonces, él va a ser cuestionado en la próxima vida por qué hizo ese rezo inválido, por qué no aprendió, por qué no realizó la obligación de adquirir el conocimiento obligatorio y, por lo tanto, realizar las obligaciones de la manera válida. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Recen como me han visto rezar. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, recen como me han visto rezar. No dijo recen como les dé la gana, yani el rezo obligatorio. Entonces nosotros tenemos que hacer el rezo obligatorio de la manera que el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo hizo. Esto es narrado por el Bukhari. No hay manera de saber cómo el profeta sallallahu alayhi wa sallam rezó excepto aprendiendo. Como musulmanes debemos aferrarnos a esta gran religión que Dios aceptó para nosotros, entre lo cual nos proporciona bondad y rectificación en esta vida terrenal y en el más allá. Y debemos aprender y acumular las leyes religiosas para beneficiarnos a nosotros mismos y beneficiar a nuestra comunidad y nuestra nación y así estar alertos y advertidos. Y el Sheikh después menciona unas, unas palabras de poesía en árabe, porque ya como saben, en el idioma árabe la poesía es muy fuerte. Y en el Islam, los eruditos usaron la poesía para cosas beneficiosas, usaron la poesía para facilitar la memorización del conocimiento. Hay muchos libros en la ciencia de la creencia, en la ciencia de la ley islámica, en la ciencia de los términos técnicos de el hadith, uh, en la ciencia de tafsir, en la ciencia de la recitación del Corán. Los eruditos han autorado libros en forma de poesía y la poesía en árabe
tiene un, un cierto ritmo y una forma de rima que hace que esa información sea absorbada fácilmente y uno se puede acordar. Ah, inshallah, un día vamos a dar un ejemplo de eso. Pero aquí el Sheikh ah, menciona ah, unas frases de poesía que contienen ah, un, que contienen un consejo y contienen am, pues un mensaje que impacta el corazón. Dice: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. Eso significa: no hay morada para la persona después de la muerte en la que resida, excepto aquella que él antes de la muerte construyó. Por lo tanto, si la construyó con bondad, entonces su morada será buena. Y si la construyó con maldad, entonces un perdedor es su constructor. Eso significa que la vida, la próxima vida, es definida por nuestras decisiones. Entonces, si nosotros ahora ponemos el esfuerzo para realizar las obligaciones y evitar los pecados, entonces esos buenos hechos que nosotros vamos a acumular va a ser lo que determina nuestra situación en la próxima vida. Entonces, si fuimos obedientes y ponemos el esfuerzo y pues construimos esa vida del más allá con esos buenos hechos, entonces vamos a estar felices porque esa, digamos, en la metafórica, ese edificio que hemos construido ha sido construido con buenos hechos. Entonces vamos a hacer, ese edificio va a ser uh, bueno y estable y sólido, pero si la persona construye su vida, la próxima vida, con lo malo, entonces él va a ser un perdedor, porque la persona que hace lo malo y, por ejemplo, el musulmán pecador, si él no es perdonado, él va a ser castigado en el infierno, entonces él va a ser un perdedor. Ciertamente, aprender el conocimiento del Islam de un erudito confiable es cauteloso, de un erudito confiable y cauteloso que le interesa su mejor interés, es decir, el estudiante, es decir, ese erudito tiene el buen interés, el mejor interés del estudiante. Cuando él le enseña, le está enseñando y le está aconsejando, él quiere lo mejor para ese estudiante. Entonces, ese erudito enseña ese conocimiento y lo que él quiere es que ese estudiante logre y alcance el éxito de ser piadoso y de ser sano y salvo en la próxima vida. Aprender el conocimiento islámico pule las mentes e ilumina los corazones. Aprender el conocimiento islámico um, hace que la mente del ser humano sea más fuerte, que sea más inteligente e ilumina los corazones. El conocimiento islámico ilumina los corazones.
Ciertamente, acercarse al conocimiento del Islam y aprender ese conocimiento es algo esencial para que las obras para su más allá aumenten y así se alejen de los pecados. Porque la persona que tiene el conocimiento islámico, entonces sería más difícil para él desobedecer, porque él sabe que lo que está haciendo es malo, que hay una consecuencia negativa si él no es perdonado, etcétera, que él es amenazado con castigo. Ciertamente, nuestra gloria, nuestro honor, nuestro progreso, nuestra salvación está en adherirse a nuestra religión y a las enseñanzas de misericordia que fueron reveladas al mensajero de Dios, sallallahu alayhi wasallam, que Dios le otorgue la mejor recompensa, yani pidiéndole a Dios que le otorgue la mejor recompensa al profeta, sallallahu alayhi wasallam, y que Dios recompense a nuestro maestro Omar, el gran acompañante del profeta, sallallahu alayhi wasallam, ya que dijo que somos un pueblo que fue dado gloria por Dios a través del Islam. Por lo tanto, siempre que busquemos la gloria a través de otra cosa que no sea el Islam, Dios nos quitará nuestra gloria. Y ahí termina el Sheikh esa lección uh, con esas palabras tan impactantes, porque algunas personas hoy en día, uh, algunas personas hoy en día no tienen esa mentalidad. Muchas personas hoy en día um, creen que tienen que fundar corporaciones y que se tienen que poner trajes y que se tienen que poner corbatas y que tienen que ser aceptados o validados por, digamos, la máquina, pero en realidad no es así. En realidad, y para que nosotros como musulmanes, en la política o en el gobierno o en esta tierra, para que nosotros como musulmanes seamos dominantes y que, por ejemplo, que nosotros tengamos un cierto poder para poder, por ejemplo, uh, proteger los valores del Islam y proteger a la sociedad y disminuir lo malo. Para lograr eso, lo que nosotros necesitamos hacer es ser piadosos, así tal como los acompañantes lo hicieron durante el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y los musulmanes después que vinieron después del profeta sallallahu alaihi wasallam hasta que el Islam, el reino del Islam era desde la China hasta el norte de África, hasta casi llegar a Francia. Entonces, y esos acompañantes, ellos no eran ingenieros y no eran doctores y no eran presidentes de corporaciones y no tenían corbatas ni trajes, ni ellos seguían el Islam y seguían el conocimiento y se enfocaban en ser piadosos. Y así ellos alcanzaron esa gloria. Entonces, eso es lo más importante, ser piadoso, ser un musulmán piadoso. Y no se puede ser un musulmán piadoso mientras siendo ignorante. Y entonces se tiene que aprender el conocimiento obligatorio y se tiene que implementar. Y así es que logramos la gloria. Entonces, si queremos el progreso, si queremos avanzar, si queremos esa victoria,
Lo que tenemos que hacer es ser piadosos. Y Allah Ta'ala lo sabe mejor. Inshallah, continuamos el miércoles. Si hay alguna pregunta, hacemos tahlil. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام.